Señor, leen el texto de Isaías, específicamente 61, 1 y 2. ¿Verdad? Le habla el Espíritu de Dios está sobre mí y todo ese tipo de cosas. Aquí, Jesús hizo numerosas referencias al Antiguo Testamento durante su ministerio, tanto explícitas como implícitas, y se estima que hizo más de 300 referencias, más de 300 pasajes citados por el Señor en 4 evangelios. La verdad, en los 4 evangelios. Y de los 4 voy y comparto un dato curioso: más de 100 referencias solamente en el Evangelio de Lucas. Sin ningún evangelista tiene más referencia al Antiguo Testamento que Mateo. Continuamos. Lucas 22:37, la expresión característica para confirmar la razón número 4 de por qué confiar en la Biblia es escrito está. Expresión que ocurre unas 174 veces en toda la Biblia, certificando que es palabra de Dios. Podemos seguir. Aquí hay una frase del señor Juan Calvino en la época de la Reforma, 1500 y tanto, vamos a decir siglo XVI para ahorrarnos la fecha exacta, donde él dice que un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Y hay muchos escuchando o creen bajo esa confusión que están escuchando la voz de Dios y están escuchando cualquier cosa menos realmente la voz de Dios. Están haciendo todo menos estudiando la Biblia, menos leyendo la Biblia y escuchando otras voces que no son estas. Y eso es triste, es lamentable. Estamos detrás de gente, de seres humanos comunes y corrientes, imperfectos como usted y como yo, donde las respuestas que yo necesito están aquí. Hubieron 2 o 3 amén. Yo me conformo con eso. 2 o 3 amén. Continuamos. El Señor está haciendo su obra. 5. La razón científica. La ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero aquí dice razón científica. Y la ciencia apoya la creación bíblica ex nihilo. ¿Con qué se come eso? De que Dios parte de la nada, no parte de la materia, crea la materia, y cuando crea la materia, entonces lo que conocemos hoy como universo, como creación, como planeta, parte de esa experiencia llamada creación ex nihilo. Dios crea desde la nada. Para que quiera inventar, no, porque que Big Bang, que explosión, que había materia, y entonces ¿cómo Dios es el creador si ya existía materia? No, cuando Él crea, no había materia. Él crea la materia y parte entonces de la materia que ya creó. Tenemos suficiente base bíblica para demostrar que aunque no es de ciencia, no es un libro de ciencia, la Biblia, sí tenemos informaciones científicas. Siglos después, ellos publican y dicen: yo acuñé, este hallazgo es mío. Y hace rato que la Biblia, permítame decirle, hablaba de eso. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga sobre la tierra, o la tierra sobre la nada. Fuerza gravitacional. Job 26:7 ya te habla de la fuerza gravitacional. Señores, y estos señores que están aquí, estos personajes, Isaac Newton y el mismo Albert Einstein, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, por solo mencionar algunos, están diciendo que ese hallazgo es de ellos. Y ya la Biblia explicaba cómo Dios sostiene el universo, y en este caso el planeta Tierra, y no se cae, cuelga sobre la nada en el universo y no hay forma de moverse, aparte de su movimiento de traslación y de rotación. Isaías 40:22 te habla de la forma geométrica del planeta Tierra. También siglos después, todavía hoy, están discutiendo cuál es la figura, cuál es la forma del planeta. Y ya Isaías en el 740 a.C., repito, 740 a.C., ya me dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo es un círculo? ¿Qué esfera tiene o qué figura geométrica? Redonda. Y
Todo lo que hemos estudiado nos han explicado que la diferencia está en los polos, achatados los polos, pero con una circunferencia. Es redonda la Tierra. Pocos libros científicos hablan tanto de los astros como lo hace la Biblia. Siglos después todavía están analizando y buscando y revisando acerca de las constelaciones. Y la Biblia me da detalles de muchas de ellas. Buscar qué hace la Pleiades y el Orión. Atención. También me habla de las aguas del mar y cómo se derraman. Amós 5:8. Tenemos cita bíblica en los Salmos. Y uno de los mejores libros, hablando de, creo que pocos libros de la Biblia, hablan tanto de las estrellas como lo hace el libro de Job, en sus 42 capítulos. Si es rico en lo que se llama en teología, una sección, una subárea, teología natural. Si pocos libros de la Biblia tienen tan alto contenido de teología natural como los Salmos, los 5 tomos de los Salmos, lo explicamos el jueves pasado, y repito, el libro de Job. Continuamos. Otros datos y aportes de la Biblia a la ciencia. Atención, aportes de la Biblia a la ciencia. ¿Y qué hace la ciencia? Simplemente comprueba lo que la Biblia hace rato que ya me había dicho. La geología y naturaleza, ahí explico y de base bíblica, las constantes de la tierra, la biología y la medicina, aportes en ese sentido. Leyes sanitarias descritas en el libro de Wayikra, hebreo, en este caso levítico para nosotros. Continuamos. La circuncisión y el octavo día, ahí está, con base bíblica. Inclusive formó parte del sello en el pacto abrámico. Si el sello en el pacto abrámico fue y era y es la circuncisión. 17:14. El que no se circuncida, que muera irremisiblemente. Seguimos. Frase de un cristiano y uno de los más grandes científicos, presidente de la Sociedad Científica de Francia, Louis Pasteur. ¿Y saben lo que él decía? Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. ¿Quién es más científico que Dios? ¿Quién es el que da el conocimiento? ¿Quién es el que da la inteligencia? ¿Quién es el que da la sabiduría? Papá Dios. ¿Quién inventó el cerebro? ¿Yo? ¿El Big Bang? No. Continuamos. Papá Dios. Sexta razón. La razón providencial. El pueblo de Dios, por su providencia, la de Dios, reconoce el canon. Recuerda que una cosa es la inspiración de la Biblia, una cosa es la Biblia que poseemos el día de hoy, ¿verdad? El corte protestante con 66 libros, canónico, aunque ya dijimos que la Biblia tiene 70 libros, pero canónico 66. 70 cuando sumamos los salmos, los tomos de los salmos, para que no nos confundamos. El corte católico, si el canon católico, 73 libros. Pero no llevan 3, aunque el canónico no lleva más, si hablamos de canon. O sea, la iglesia, a través de distintos concilios y distintos procesos, acepta la lista de libros que tenemos el día de hoy, considerado en primer lugar inspirado. Ahí no entró un libro de que porque primero fue canónico y luego entonces vamos a darle categoría de inspiración. No. Los libros se formaron y se hicieron canónicos porque ya eran inspirados. No podemos confundirlo. Primero hubo inspiración y luego entonces el nombramiento, la certificación de canónico. Canon significa regla. Este libro va a formar parte de la regla del manual que va a tener el creyente a partir de este momento. Y ese es el manual del creyente, nuestro el día de hoy. Datos específicos por tipo de manuscrito que comprueban, y decía el jueves, por encima de los escritos clásicos, Platón, Aristóteles, mencionábamos a Heródoto, Tucídides y otros que pudiéramos mencionar. Publio Virgilio Varón, sumando a esa lista. Tenemos en total, vamos al total, 5.838 manuscritos que prueban la Biblia. Y muchos creen que solamente es el Nuevo Testamento. Imagínense que yo sume los manuscritos encontrados del Antiguo Testamento. Repito, en número superan con creces
toda la literatura clásica que puede existir en la historia y en la literatura universal. Cuando usted compara los de la Biblia con estos, la Biblia se los lleva por mucho. Continuamos. Momentos del canon en el proceso. 4 momentos históricos. Primer momento, Dios, en su infinita misericordia, decide entrar en la historia del ser humano. Qué lindo, ¿verdad? Segundo momento, los testigos oculares cuentan la historia, los sucesos, sobre la preferencia, la presencia, corrijo, y la obra de Dios a su favor. Tercer momento histórico en el proceso del canon, la cristalización. Comienzan a formarse los libros como tal. Cuarto momento histórico, el proceso mismo de la canonización, y se le llama concreción. Ya está concreto, hemos terminado. Esta va a ser la lista, no como se inventaron nuestros hermanos católicos, que para el 1546 dicen: espérate, hay otros libros, hay que incluir unos cuantos libritos más, hay 6 más que hay que incluir, y entonces recibieron el nombre de deuterocanónicos. Deutero en griego significa segundo y canónico, regla. Esta va a ser entonces la segunda regla. Tenemos una primera, pero vamos a agregar estos 6, lo vemos favorable, y vamos a llamarle deuterocanónico. El corte protestante les llama libros apócrifos. No se confundan. Deuterocanónico para el católico, y para usted y para mí, apócrifos. Continuamos. Razón número 7 y última. La razón personal. La Biblia tiene poder para cambiar vidas. Usted escuchó eso, ¿verdad que sí? Poder de la palabra de Dios. Efectos. 1. Transformación interna. 2. Renovación de la mente. Y me voy rápidamente a Romanos 12, 1 y 2. 3. Guía para la vida. 4. Conexión con Dios. Te conecta con el Eterno. La Biblia es vista por muchos como un libro con el poder de transformar vida. Yo lo creo. La palabra de Dios, como se le conoce, se considera viva y eficaz. Hebreos 4:12. Este cambio se produce a través de la renovación de la mente, donde la verdad de Dios reemplaza las mentiras y las personas aprenden a pensar. Y bueno, eso es cuando usted tiene contacto con la Biblia. No solamente parafrasear. La Biblia dice. Ella no dice nada si tú no la abres. Si tú no la abres, si tú no la lees, ella absolutamente no te va a decir nada. Nada. Seguimos. Esta frase la he hecho mía de uno de mis teólogos favoritos, el doctor Charles Calvert Riley, del Seminario Teológico de Dallas. Inclusive trabajó una Biblia de estudio con el mismo nombre de este señor, Por Senda de Vida. Él decía, porque murió, falleció, partió con el Señor: la Biblia es el libro más grandioso de todo. ¿Cuánto lo creen? Amén. O conjunto de libros, también se le puede decir, lo que de por sí lo es. Estudiar la Biblia, si estudiarla, es la más noble de todas las ocupaciones. Usted está muy ocupado, pero ¿está ocupado en la Biblia? Es una muy buena pregunta. Entenderla, la Biblia, la más elevada de todas las metas. Y voy a citar a Carly cuando ministraba en la adoración acerca de los títulos, ¿verdad? Y las profesiones, y estudiar, que es muy bueno. Sin embargo, observen esta última partecita. Todos tenemos metas. Queremos casa, cosas que son buenas. Queremos vehículos, queremos ser profesionales, queremos buenos empleos y cuantas otras tantas cosas. Pero la pregunta es esta. ¿Tienes como meta leer la Biblia, estudiarla, entenderla y tener la capacidad de interpretarla correctamente? ¿Está en la lista de tus metas? Yo te quiero dejar con esa pregunta. Continuamos. ¿Qué dice ahí? Gracias. ¿Y la siguiente plantilla? Sección de preguntas. Catalina Mora, por favor, para que tenga la sección de preguntas. Vamos a dedicarle un par de minutos.